Así que buenas noches a todos los que saludé y a los que entraron durante la oración, los saludo al final. Aquí estamos para estudiar la tercera parte de la tierra prometida, lo que le llamamos la tierra prometida, que básicamente es una referencia a un camino de preparación en lo cual Dios nos mete. Dijimos que como texto central íbamos a estar recordando Filipenses 1:6, donde dice que lo que Dios inicia, lo perfecciona y lo termina. Esto porque recordando cuando Dios saca a Israel de Egipto, nos trae este texto a la mente, o al revés, este texto a la mente, en la mente nos recuerda lo que Dios hizo con el pueblo en Egipto. Lo saca de Egipto a Israel, pero jamás lo hace para dejarlo en el desierto. Lo hace para llevarlo a una tierra prometida. Es algo que le había prometido a Abraham. Así que sacarlos de Egipto, pasarlos por el desierto y llevarlos a la tierra prometida no es todo lo que el Señor iba a hacer con ese pueblo. Esto es un proceso. Todo lo que acabo de mencionar es un proceso. Un proceso para formar el pueblo y reflejarle su gloria al pueblo y reflejar su gloria en ese pueblo al mundo. Cruzar por el río Jordán, ver caer los muros de Jericó, verlos repartiéndose el territorio, solo son etapas de toda una obra divina que él estaba haciendo, que empezó desde Abraham, cuando le prometió a Abraham que de él iba a ser unas grandes naciones y que en Abraham iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esta forma, este concepto que estamos viendo hoy, nos enseña a nosotros que Dios no improvisa. Dios no es alguien que, como nosotros, que el plan le falló, entonces va a meter un plan B. No, Dios, desde que comienza todo, lo perfecciona y lo lleva al final porque Él está bien claro de lo que Él tiene para nosotros. Los que no estamos claros somos nosotros, pero Él sí está bien claro de lo que tiene para nosotros. Dios no se cansa. Incluso aun cuando nosotros nos cansamos, Él se mantiene fuerte, se mantiene fiel. Somos nosotros los que nos rezagamos en el propósito que Dios tiene. No es Él el que se rezaga. Él continúa llamándonos siempre, constantemente, para que lleguemos al norte en el cual Él nos puso. No nos va a abandonar. Él va a terminar o hacer que terminemos ese proceso. Así que si Él le sacó a usted de Egipto, o sea, nos sacó de donde estábamos muertos en delitos y pecados, nos está formando en los desiertos, que es formar nuestro carácter, hacer que cambiemos la manera de pensar, que cambiemos la manera de actuar, que cambiemos la manera de relacionarnos los unos con los otros. Lo que está es entrenándonos a nosotros para poder entrar a la tierra prometida, donde es una tierra de obediencia, una tierra de conquista. Porque ya Él determinó glorificar a su pueblo, en este caso a su iglesia también. En Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a los que también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Leo de nuevo. Y a los que predestinó a estos también llamó. ¿Qué es predestinar? Es establecer un destino antes de que las personas existan, desde antes de la fundación del mundo, establece un destino y es la glorificación. Ese es el destino. Glorificar a la persona que Él escoge, que Él predestina para que sea parte de su reino, para que sea parte de su gloria. Entonces, al que predestinó, dice que llamó. No dice que llamó para hacer destino, sino que decidió, predestina y hace el llamado. A estos que llama, justifica. Para que podamos ser glorificados, debemos de ser justificados. ¿Qué significa? Que alguien tiene que pagar la deuda de justicia que hay delante de Dios, satisfacer la justicia de Dios. Entonces Dios hizo eso, predestina, establece el norte para nosotros, nos llama para meternos en ese norte, en ese caminar donde nos saca de donde estamos en Egipto, donde nos salva
a través del pago que da, a través de su Hijo, a través del pago por medio de sangre. Entonces, una vez justificados, nos lleva a la glorificación. Eso es lo que Dios hace, es lo que venimos estudiando desde que empezamos a estudiar en el desierto y ahora en la tierra prometida. La tierra prometida no como fin, sino como medio. Lo que quiero decir es que el final es el lugar santísimo. El lugar es estar en la presencia de Dios, ya glorificado con Él en la cena del Cordero. Hemos venido estudiando cada uno de estos pasos en el libro de Josué y hoy vamos a estar en Josué capítulo 5, versos 1 al 9. En este espacio vamos a estar donde el pueblo que sobrevivió al desierto es circuncidado, se hace una Pascua en Gilgal y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Aquel pueblo que salió de Egipto, pasaron por todo el desierto, murieron muchos en el desierto, los sobrevivientes, los que eran menores de 20 años, cuando el Señor determinó que un grupo tenía que quedarse en el desierto, morir en el desierto, esos menores de 20 años crecieron, son una generación nueva. Esa generación cruza al otro lado del Jordán y esa generación que cruza al otro lado del Jordán, siendo dirigidos por Josué, son los que nos estamos encontrando ahorita en la tierra justamente de Gilgal. Y dice el verso 1 del capítulo 5 del libro de Josué. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado. ¿Qué fue lo que oyeron? Cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. Ellos no lo vieron. Les llegó la noticia de lo que Dios había hecho. Entonces, cuando ellos oyen lo que Dios, lo que Jehová hizo con este pueblo, con los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado al otro lado, dice el texto, o sea que los protegió, los trae de Egipto, los pasa por el desierto, continúan avanzando, internándose en la tierra prometida, y una vez adentro en la tierra prometida, ellos, los que vivían en esa tierra donde ellos tenían que conquistar, dice el texto, desfallecieron su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Desfallecieron su corazón. ¿Por qué desfallece su corazón? Porque parece que entendía mejor estas personas que estaban ocupando esa tierra, que se convertirían o serían los enemigos de Israel, entendían mejor cómo Dios trabaja que el mismo pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel tuvo miedo cuando los espías que fueron enviados hacía ya 40 años, cuando fueron enviados y se les había dicho que tenían que entrar ahí, a estos hombres y a estas mujeres les dio miedo entrar porque sabían que había mucha gente allá, que habían guerreros, que eran grandes, que eran como langostas, y ellos tuvieron miedo de entrar a algo que Dios les había dicho que era de ellos, que ya lo había conquistado. Como nosotros, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros sabemos que Jesús ya conquistó en la cruz, que ya conquistó con el derramamiento de su sangre y con la resurrección, ya conquistó las obras del maligno. Entonces hoy día la mayoría de la gente que se dice creyente se la pasa peleando con el maligno cuando el maligno ya está vencido. Él no puede hacer nada, el adversario no puede hacer absolutamente nada que uno mismo no le permita. ¿Por qué? Porque el poder que opera en nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos, opera en nosotros para salvación. O sea, opera en nosotros para que podamos caminar dentro de la tierra prometida, que es el lugar de conquista, donde aprendemos a hablar, donde aprendemos a pensar, donde aprendemos a escuchar, donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos a obedecer a Dios. Es el lugar justamente donde ya el enemigo está vencido porque Dios le dijo a este pueblo que entrara y pusiera el pie y donde ponía el pie ellos iban a tener la tierra donde ellos fueran avanzando porque ya Dios lo había determinado así. Porque el que comienza la obra la perfecciona y la termina. Si los sacó de Egipto, los estaba perfeccionando en el desierto, los estaba perfeccionando en la tierra prometida para poder glorificarles.
Entonces el verso 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, en aquel tiempo no es un tiempo indeterminado, es un tiempo que nos lleva a nosotros a esto que acabo de explicar, donde una nueva generación tiene que empezar a conquistar y avanzar. Entonces Dios le dice a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque Dios le está diciendo a Josué que debe de volver a circuncidar otra vez a los hijos de Israel. Pero resulta que no es que los vuelve a circuncidar, sino que va a circuncidar a los que no fueron circuncidados en el desierto. Y ahorita yo voy a avanzar un poquito más, que es la circuncisión en aspectos de simbología y en aspectos espirituales. Pero cuando él dice volver a circuncidar, es porque Dios no ve al pueblo como un ente separado, sino como lo ve como un solo cuerpo, como un ente unido. Nosotros nos vemos como entes separados. Nosotros vemos católicos, vemos personas adventistas, vemos personas bautistas, presbiterianos, y así vamos analizando montones de denominaciones que nosotros lo vemos. Dios no ve a su pueblo de esa manera. Dios lo ve como un pueblo unificado. Entonces, estos jóvenes que habían quedado no fueron circuncidados. Entonces, cuando Dios dice que circuncide los de segunda vez, está hablando de una renovación del pacto con un pueblo que, aunque un grupo haya muerto en el desierto, forma parte de la promesa que Él le dio a un hombre llamado Abraham, sobre el cual recae toda la promesa y se le hereda a sus descendientes, como lo es este pueblo que está en el camino de Gilgal. Entonces el verso 3 dice que Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual José circuncidó, dice el verso 4. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. ¿Quiénes murieron en el desierto? Todos los que ya habían sido circuncidados. Fueron desobedientes, perdón. Fueron desobedientes, fueron negligentes, fueron murmuradores. Todos esos habían muerto en el desierto. Dice que murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Usted y yo podemos ver lo mismo cuando estamos en una congregación, cuando estamos caminando en Cristo. Vemos personas que se van quedando en el camino, que mueren tal vez no de una forma literal, pero mueren en cuanto a una separación. Personas que se aburren, personas que se cansan, personas que se decepcionan, personas que simplemente decidieron volver al mundo y a las formas en que se resolvía. Eso es volverse a Egipto. Esta generación que murió, esta generación que había salido de Egipto, que murió por su desobediencia, esta generación que había sido circuncidada, ya no está. Entonces hay una nueva generación que nace en libertad, que nace no en Egipto, sino que nace en el desierto. Pero esta no había sido marcada todavía por el pacto. Y de eso quiero hablar dentro de un momento. Porque hay un pacto de Dios para con su pueblo. Y hay una responsabilidad del pueblo de cumplir con ese pacto. Entonces, antes de entrar a la tierra prometida, antes incluso de encontrarse con el ángel de Jehová, que lo veremos, si Dios lo permite, el lunes, si creo, si, que me toca dar la enseñanza. Antes de que eso pase, en lugar de darle espadas, Dios le da cuchillos de pedernal. ¿Qué es un pedernal? Es una piedra. Es una piedra que donde ella se quiebra, los filos que le quedan son definitivamente cortantes, o sea, más que un cuchillo cualquiera. Pero el cuchillo del pedernal, que está hecho de una piedra, como les digo, que está descrito en Josué 5:2, es un simbolismo, mis hermanos y mis hermanas, profundo de una aplicación espiritual para el día de hoy. Es un simbolismo bíblico, es un simbolismo profético, es un simbolismo práctico. Dios le dice eso, hazte cuchillos afilados.
y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahí la palabra cuchillos afilados se dice turim. Es una palabra hebrea que significa literalmente rocas afiladas, no cuchillos como usted y yo lo conocemos, sino que agarre rocas afiladas de pedernal y las utilice. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios piensa en una roca y no en un cuchillo de metal hecho por los hombres? Justamente porque la roca no ha sido trabajada por el hombre. O sea, el pedernal en sí como tal no es un metal forjado, el pedernal es una roca, como lo acabo de decir, así que no ha sido trabajado por manos humanas, es natural, es una piedra pura, es una tierra sin mezcla. Lo que simboliza la roca del pedernal es que el corte que hay que hacer del pacto, o sea, la circuncisión que hay que hacer, no se hace con herramientas humanas. O sea, no se hace con estrategias humanas. No se hace con tradiciones humanas. No se hace con legalismo. No se hace con apariencias. Sino que el trabajo de consagración, que es lo que significa la circuncisión, el trabajo de consagración debe venir directamente de Dios. Dios debe circuncidar el corazón nuestro y ese corazón es circuncidado a través del Espíritu Santo para que nosotros nos consagremos. No es una obra humana. Y esto representa a Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4. En Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué representa este cuchillo de pedernal? La palabra de Dios cortando para santificar, no para herir, sino para preparar el corazón para poder recibir la herencia. Así que cuando la palabra es usada en la Biblia refiriéndose a esta roca del pedernal, significa juicio y significa pureza. En Isaías 57 dice, como pedernal he puesto mi rostro. O sea, lo que está hablando es que como esa roca firme, esa roca fuerte, cortante, Dios pone los ojos en nosotros, la mirada en nosotros, para consagrarnos y para que nos consagremos, por supuesto. Ezequiel capítulo 3, verso 9 dice, como diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. O sea, habla de resistencia contra la rebelión. O sea, el cuchillo del pedernal lo que representa es una decisión firme, una decisión irreversible para cortar con el pasado. Aquí es donde vamos a empezar a profundizarnos. Cortar con el pasado es cortar con la vida que yo tenía, con las relaciones que yo tenía, con la forma de pensar que yo tenía, con la forma de resolver que yo tenía. Eso es circuncidar el corazón. Circuncidar el corazón es hacer una marca visible para que entendamos la marca invisible que debe estar en nuestro corazón. Este pueblo, esta generación que va a entrar o que entró a la tierra prometida, que va a ir a conquistar Jericó, ellos habían nacido en libertad, pero no tenían una señal de pacto, no había una señal de consagración. Así que no es suficiente con salir de Egipto. Hay que estar marcados por Dios. No es suficiente con salvarnos, con que nos salve el Señor. No es suficiente con que nosotros asistamos a una congregación porque hay un deseo genuino de irlo a adorar y de seguirlo. No es suficiente. Tenemos que consagrarnos. Porque muchas personas, mis hermanos y mis hermanas, realmente han nacido de nuevo, pero no han sido ni discipulados ni han sido transformados. Son personas que siguen viviendo como en Egipto y sin identidad, sin la circuncisión. Y no estoy diciéndole a los hombres que me están escuchando ahora que se vayan a circuncidar, porque esto es un simbolismo y ahora lo voy a explicar. Pero la circuncisión en tal es una referencia a la identidad, a la pertenencia, a la obediencia. Hoy nosotros no tenemos esa marca como tal o no estamos obligados a esto, pero sí debemos de verlo como un sello espiritual para ser como Cristo. Es lo que dice Colosenses, o dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados. ¿En quién? En Cristo.
¿Qué es ser circuncidados? Arrancar, cortar, quitar lo que no es de Dios. Eso es santificarnos. Porque sin santificación y sin la palabra de Dios, sin la formación, tanto en el desierto como en la tierra prometida, es como andar caminando en una guerra sin armas. Es estar solamente listos para perder, para fracasar. Verso 5. Continuamos leyendo. Pues todos los pueblos que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, o sea, esta generación, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. ¿Por qué fueron consumidos? Por desobedientes. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual había jurado a los padres que se las daría, aquella tierra que fluye leche y miel. Cuando Josué tiene 80 años es cuando él toma las riendas del pueblo, es cuando él viene y releva a Moisés. Moisés cuando rescata al pueblo de Egipto tiene 80 años y es una referencia a una especie de repetición de la historia donde Dios vuelve a meter en un proceso de formación a este pueblo, a una generación nueva, cuando Josué tiene 80 años. ¿Por qué? Porque la generación anterior fue desobediente, fue negligente, como le dije. Entonces esa gente murió en el desierto. Dice el verso 7, a los hijos de ellos, de esos que murieron en el desierto, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de este lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Cuando dice que acabaron de circuncidar a toda la gente y que se quedaron en este lugar hasta que sanaron, es que Dios no va a llevar a la gente herida a la batalla. No va a llevar a la gente al territorio enemigo, en este caso Jericó, que estaba muy cerca, sino que Dios busca que estemos sanos primero. Mis hermanos, a veces hay personas que quedan en un ciclo en el desierto. Hemos estudiado los desiertos y no quiero profundizar en eso que estoy diciendo de los desiertos, pero se quedan en un ciclo, atrapados en el desierto. Se quedan atrapados en una conducta. Se quedan atrapados en una forma de resolver. Y Dios tiene mejores cosas al frente para esa persona, para ese creyente. Tiene muchas cosas mucho mejores. Tiene cosas en la tierra prometida donde este creyente va a crecer en sí mismo, en su relación con Dios, en la relación con los demás. Pero Dios, en lugar de apurar a esa persona que está herida, que está en el desierto herida, que se está comportando mal o que está en el paso del Jordán hacia la tierra prometida, hacia Jericó, continúa herida o continúa lastimado, arrastrando resentimientos, teniendo una mente atada al pasado, con falta de perdón, que no se ha circuncidado, o sea, no se ha consagrado, no ha dejado el pasado, sino que continúa agarrado de alguna manera del pasado, Dios no lo deja avanzar, no lo apura. Dios deja que sane, le permite quedarse en el campamento hasta que sane, o sea, le da tiempo a sanar, porque lo que viene adelante es más difícil, porque aunque vienen promesas, aunque vienen respaldo de Dios, aunque vienen buenas oportunidades, no podemos administrar eso que Dios tiene para nosotros si antes no hemos resuelto el pasado. Así que si Dios no nos diera ese tiempo para poder aprender, formarnos, retroalimentarnos, estaríamos o estaría Dios sacrificando nuestra sanidad espiritual. Y Dios no sacrifica la sanidad de nadie en el altar de la productividad. A ver si lo explico de esta manera. Dios no lo va a bendecir a usted
no la va a bendecir a usted en el altar de la productividad, o sea, donde va a haber buena provisión, donde Dios le tiene preparado un camino de éxito, y no estoy hablando como un pastor de la prosperidad, estoy hablando una verdad bíblica. Dios no le va a dar a usted más de lo que pueda administrar. Que pueda administrar espiritualmente, que pueda administrar mentalmente y que pueda administrar en sus acciones. Porque Dios dice claramente que Él, al que le es fiel en lo poco, en lo mucho le va a poner. Pero no va a dejar llegar a la persona a lo mucho si no ha administrado lo poco. Porque Dios valora más el corazón, que esté sano, que sea alguien que se tome el tiempo para sanar antes de que meterlo en una prosperidad que más bien lo va a llevar a perderse. Así que el campamento, el grupo de personas como tal, se detienen ahí a esperar a la persona que esté sanando, que es en Gilgal, ahí donde se está dando esto de la circuncisión, y nadie es enviado a conquistar la tierra prometida hasta que todos nos sanen. Es como convertir el campamento en un hospital. Y hablamos del campamento hablando de la congregación como tal. Así que muchas veces, mis hermanos, la misma congregación se atrasa por los que están enfermos, por los que necesitan tiempo, porque los que necesitan cuidado, por los que necesitan dedicación. Dios no abandona a nadie. Dios no va a enviar a nadie a conquistar Jericó con heridas abiertas, porque el que no sana el alma arruina las batallas. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, cuando una persona avanza con una congregación sin haber sanado, retrasa la congregación, retrasa la familia, retrasa todo su entorno porque permanece atado a ese pasado. El texto es muy claro, mis hermanos y mis hermanas, no avanzaron hasta que sanaron. No dice cuánto duró, cuánto tiempo pasó para que sanaran, pero cada quien sanó a su ritmo, cada quien sanó a su tiempo y Dios esperó a que todos estuvieran sanos antes de ir a conquistar Jericó, que es lo que vamos a estudiar el próximo lunes. Dios no va a minimizar el dolor de obedecer. ¿Qué significa esto, el dolor de obedecer? Que cuando usted y yo entramos en el proceso de santificación, que cuando usted y yo entramos en ese proceso de prueba en los desiertos, eso nos causa dolor, nos causa que sintamos esas heridas abiertas. Dios no ve esas heridas y las minimiza. Dios le dice, repose, estése tranquilo, para que se levante. Elías, para darle un ejemplo, estaba en la cueva, estaba llorando. Elías es un profeta excepcional. Y Dios le mandó alimento, le mandó agua para que se fortaleciera, para mandarlo a hacer una misión. Y era que viniera y preparara, ungiera a Eliseo para que tomara su lugar. Pero no se lo llevó cuando él estaba caído. Dios lo fortaleció espiritualmente, Dios lo fortaleció emocionalmente. Obedecer a Dios, mis hermanos y mis hermanas, a veces implica sangrar, llorar, tener dolor, pero Él no nos deja solos ahí. Él nos saca, nos levanta de donde estamos en medio de ese dolor. Él nos deja en un campamento de seguridad para que estemos sanando antes de enviarnos a la batalla. Así que no se sienta mal cuando usted ve que no avanza, no crea que es que Dios no le quiere favorecer, es que no está preparado. No está preparado para administrar lo que Dios tiene, porque si Dios le da lo que Él quiere darle y usted no sabe administrarlo, se va a perder en medio de eso. Se va a perder en medio de esas bendiciones. Entonces lo deja sanando, no retrocediendo, porque Dios lo que hace es darle un tiempo de sanación para que continúe avanzando hacia la madurez. Algunos piensan que eso es un proceso de retroceso, pero no es así. Es necesario para que el avance que se dé firme y sea duradero. Así que un guerrero herido, mis hermanos y mis hermanas, podría hacer mucho ruido, pero no va a conquistar nada. Se necesita gente sana
que pelee bien, gente sana del corazón, gente sana de la mente, gente sana del espíritu, para poder pelear bien. En Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo. Hay que tomar el tiempo, hay que tomar la pausa, hay que reflexionar, hay que autoanalizarnos, porque dice que en quietud y en confianza está nuestra fortaleza. En el Salmo 23:3 dice que Dios conforta nuestra alma. Mientras que en Hebreos 12:13 dice que Él endereza las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas son aquellas manos que levantan para adorar a Dios y aquellas rodillas que están paralizadas para postrarse en oración. ¿Qué es lo que hace Dios? Endereza eso. ¿Por medio de qué lo endereza? Por medio del paso por ese desierto y por medio de la circuncisión. Circuncidar al individuo para que en el tiempo de sanación, mientras estás sanando lo que es el pene, donde le es cortado el prepucio, pueda entonces ir recuperando las fuerzas para poder enfrentarse a la batalla. Eso a veces me causaba mi pregunta, ¿por qué esa señal que ordenó Dios fue en el prepucio del pene? Para los que no saben qué es la circuncisión, hay un pellejito que cubre el glande, que es la parte última del pene. Ese es el glande por donde sale el orín, o en todo caso por donde sale el semen cuando está eyaculando para poder procrearse. Ese glande, cuando ese pellejito está ahí y se adhiere, se ensucia, produce dolor, y entonces ese dolor y esa suciedad lo puede llevar a que una persona se enferme e incluso podría morir. Pero cuando se le quita el prepucio, entonces es más fácil limpiarlo, es más fácil tenerlo aseado, y esto es lo que está representando esta figura de quitar el prepucio del pene. Circuncidar el pene, circuncidar el corazón, es un equivalente. Pero yo me pregunto, o me preguntaba, ¿pero por qué no en otro lugar? ¿Por qué ahí, en un lugar tan íntimo? Bueno, ahí es donde el corazón de Dios nos enseña a nosotros a través de la palabra y a través de estos símbolos y de estos ejemplos que la identidad de la generación, la consagración de esta generación, de lo que realmente transmite vida, viene de Dios directamente, de lo más íntimo con Dios, de esa relación íntima con Dios. Por eso es que habla de un lugar tan íntimo, un órgano que está destinado para la procreación. Este órgano donde él dijo, este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre nosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué fue lo que le dijo a Abraham? Haré una gran nación de ti. Génesis 12:2. ¿Qué es lo que está marcando la circuncisión y la manera en que se está haciendo? Marca el canal por el cual vendría la descendencia prometida, o sea, por el órgano reproductor. Así que traslada de una manera simbólica entre el hombre y la mujer cuando tienen el contacto para poder tener hijos y procrearse, para poder henchir la tierra, está trasladando de una forma simbólica esa consagración a sus mandamientos, esa consagración a lo que es la voluntad de Dios, que es como Dios está marcando la fuente de la vida humana. O sea, está marcando al hombre en su capacidad reproductiva, recordándole al hombre que la vida no procede del hombre, que procede de Dios, que aún la generación biológica está bajo pacto. No solamente la generación espiritual, usted y yo que nacemos en el Espíritu Santo, sino que todas esas personas del mundo, que todos los seres humanos del mundo están bajo un pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento.
Así que perdón, que fluye, nace marcada por Dios. Desde cada una de sus decisiones personales hasta las decisiones hacia los hijos. Entonces, ¿por qué cortar el prepucio? Porque a los padres les toca enseñarle a los hijos que Dios, el Señor, el Creador, el Hacedor de vida, nos llamó a nosotros con un propósito. Representa cortar el prepucio, es cortar la carne natural, la cobertura no purificada, aquello que tiende a infeccionarse, a ensuciarse, para cambiarlo por un simbolismo de someter lo natural a lo espiritual. O sea, en otras palabras, no podemos generar fruto que agrade a Dios si no pasamos por este pacto primero, por esta circuncisión, por sacar, por arrancar lo que a Dios no le gusta. No basta con ser fértil, no basta con que una persona pueda predicar, no basta con que una persona disipule, no basta con que una persona se sepa la palabra. Hay que consagrarse. Porque Dios, el pacto no era solo con Abraham, el pacto era con Abraham y su descendencia. Porque el pacto no viene de Abraham, el pacto viene de Dios. Así que la señal que Dios está poniendo es donde comienza la generación física. Para que todo el que nazca, nazca bajo un testimonio visible en el pacto. Cuando un hombre circuncidado, consagrado, estoy hablando del símbolo, tiene relaciones con su esposa, desde ahí está marcando que ya Dios está advirtiendo que el niño o la niña que van a nacer tiene que nacer bajo pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto no es para exhibirse, sino para vivirse. Es una marca oculta, una marca secreta que no la ven los hombres, la ve Dios. Por eso en Romanos capítulo 2, verso 29 dice que la circuncisión es del corazón del espíritu, no en letra. Jesús dijo que nosotros debemos de buscar a Dios en la habitación, en oración, en la intimidad de nuestro corazón. Cuando Él dice que cerremos la puerta para hablar con nuestro Padre en secreto, no está hablando de la puerta física, está hablando de ir a lo interior para tener esa relación con Dios. Si no tenemos esa relación con Dios, si no tenemos esa consagración, si no nos entregamos a Dios, no vamos a poder avanzar. Porque si no somos circuncidados, circuncidar es quitar, como les digo, la parte humana para que la parte espiritual, la parte divina sea la que se desarrolle. Entonces nosotros vamos a tener un problema. Y el problema es que cuando enfrentemos las batallas y llegamos a Jericó, no vamos a poder vencer. El enemigo nos va a eliminar. Entonces Dios deja mejor al pueblo estarse un tiempo mientras sana de la circuncisión para que esas heridas internas en el corazón, el que arrastra heridas internas del corazón, el que tiene falta de perdón, el que tiene problemas consigo mismo, sane. Para que cuando la iglesia avanza y vengan otras personas y se sumen, nosotros seamos soldados preparados para ayudar a los que se están sumando. Y no que seamos personas más bien que vamos a estorbarle a los que están llegando. Personas que vienen con necesidad de afecto, con necesidad de amor, con necesidad de ser guiados y más bien nosotros estamos llorando sin haber crecido espiritualmente y siendo, en lugar de ser una guía para los demás, siendo un estorbo para los demás. Pero yo no estoy hablando de una circuncisión física, estoy hablando de una circuncisión del corazón por medio del Espíritu Santo. Algo que remueve nuestra humanidad para que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a nosotros. Así que mis hermanos y mis hermanas, debemos de entender que este proceso de Gilgal tiene un solo norte. Y este proceso de Gilgal es ayudarnos a nosotros a enfrentar la entrada a Jericó. Jericó representa básicamente lo que se dejó de Egipto, pero ya no está saliendo un pueblo que estaba muerto en delitos y pecados. No está hablando de un pueblo que tuvo que pasar por el desierto, ser castigado en el desierto, sino un pueblo que ya ha sido sellado, ha sido consagrado y se va a enfrentar a las mismas batallas de antes, pero con un corazón diferente. Tenemos que enfocarnos, mis hermanos, en esto. Y cuando Josué se va a enfrentar con su pueblo a Jericó, lo primero que se encuentra en el camino es un varón con una espada desenvainada. Eso está en Josué capítulo 5, versos 13 al 15.
justo antes de la conquista de Jericó. Esta narrativa que está ahí es un simbolismo espiritual para que nosotros entendamos quién lidera la conquista. No la lidera Josué, la lidera Dios. Dios los sacó de Egipto. Dios los trae por el desierto. Dios los bautiza en el desierto. Dios los guía en el desierto. Dios les ayuda a cruzar el Mar Rojo. Dios les ayuda a cruzar el Jordán. Y Dios es el continúa guiando. Aunque Moisés no esté ahora en las manos de Josué, continúa guiando a ese pueblo porque Dios es el que guía a ese pueblo. Entonces, una vez que Josué se encuentra de frente en camino hacia Jericó, una vez que se encuentra con esto, se le aparece este hombre en el camino. Josué capítulo 5, versos 13 y 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué es lo primero que hace Josué donde ve este hombre al frente? Como le digo, que estaba con una espada desenvainada delante de él. Desenvainada, una vaina es donde se pone la espada en reposo, pero cuando se saca es para enfrentarse en guerra. Entonces él vio a este varón, estaba listo para la guerra, estaba listo para la batalla. Josué se confunde, hace una pregunta totalmente mala, porque él dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No reconoce al que está al frente, no sabe quién está al frente de él. Y este que está al frente de él le responde y le dice, no, o sea, no es en referencia, no soy tu enemigo, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Qué pasó con Josué? La estrategia de él era conquistar. Él sabe perfectamente que a él, porque se lo dijo hace muchos años al pueblo, él y Caleb le dijeron al pueblo que ya eso estaba conquistado, que Dios lo tenía para ellos, pero parece como que se desconectó de eso. Entonces, si él sabe que la tierra estaba conquistada para ellos, que solamente tenía que tomar lo que ya Dios había preparado para ellos, lo lógico de entender, lo lógico de recibir es que Dios el que estaba poniendo un guerrero para que los guiara. Claro, José sale a evaluar, se encuentra con esta persona y en modo de estratega lo que hace es preguntar ¿es de los nuestros o es enemigo? Entonces Josué lo que hace es dudar en alguna manera de lo que está detrás de este hombre porque está ese ahí. Entonces él en alguna medida se atemoriza y dice, ¿con qué me voy a enfrentar? Entonces Dios le hace ver a Josué, recordemos que le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo hasta el fin de tus días. Esas palabras no están resonando en la cabeza de él. Como estuve con Moisés, ¿cómo estuvo con Moisés? Lo respaldó en todo momento, estaré contigo, dice. Entonces, antes de que Josué trace el plan por sus propias fuerzas, bajo sus propios pensamientos, bajo su propia estrategia, Dios le dice, la batalla la gana conmigo. Este es el líder que va a ir al frente de ustedes. Claro, porque Josué hizo una pregunta equivocada. ¿Es de los nuestros o de nuestros enemigos? Por eso el varón le dice, no, 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 no. Estoy, no estoy de parte de ninguno, solamente estoy de parte de Dios. Estoy con ustedes, pero estoy de parte de Dios. Porque la lección clave aquí, mis hermanos, con este hombre, cuando ya se va a entrar allá, ya se circuncidaron, ya se consagraron, ya el pueblo había sido depurado, era el nuevo pueblo, el nuevo ejército, la nueva gente que con fuerza estaban entrando a esa tierra prometida. La lección clave, mis hermanos, es que Dios no se va a poner de favor de Josué, no se va a poner de favor del pueblo que viene con Josué. Dios no se va a poner en favor suyo o en favor mío. Dios no viene a ponerse del lado de nosotros, Dios viene a ponerse del lado de su santa voluntad. Él viene a pelear, como dice el príncipe del ejército de Jehová. Él viene a pelear por su nombre. Así fue como le dijo a Israel, no es por ustedes, es por mi santo nombre. Claro, Josué llega a entender eso y se postra delante de él, lo adora.
El varón no lo detiene. ¿Y por qué no lo detiene como pasa con Juan en el Apocalipsis? Porque este es el Señor Jesucristo, es una teofanía de Jesucristo. Es el príncipe del ejército de Jehová. Cuando sucedió eso en la zarza delante de Moisés, Moisés escuchó algo que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y esto mismo, esta misma frase, esta misma expresión que el ángel de Jehová, que estaba en medio de la zarza, que estaba ardiendo, donde estaba Jehová, el ángel de Jehová, y estaba el Espíritu Santo ahí delante de Moisés, diciéndole lo que él iba a hacer con ese pueblo, está delante de Josué, diciéndole exactamente lo mismo: quites el calzado de sus pies, porque el lugar donde estás es santo. Porque este no es un ángel cualquiera. Este es el mismo varón que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. El mismo varón que le dijo lo que tenía que hacer está con Josué, y es lo que Dios le dijo: estaré contigo como estuve con Moisés. Así que antes de toda conquista, mi hermano y mi hermana, antes de entrar a la tierra prometida, no debemos de pensar en nuestra estrategia. Debemos de preguntarle al comandante supremo de las huestes, de los ejércitos de Jehová, de los ejércitos del Rey de Reyes. Debemos de preguntarle al comandante supremo cuál es la estrategia y obedecer esa estrategia. Obedecer a quien da las órdenes. No se trata de que Dios nos abandone cuando digo que no está de nuestro lado. Significa que si estamos obedeciendo su voluntad, Él nos va a respaldar. Porque Dios no es un talismán, Dios no es un amuleto religioso. Él es el rey, Él es el Señor, Él es el capitán. A Él no le consulta a nadie. Él no le pregunta a nadie si quiere algo. Él manda y nosotros obedecemos. Así que la tierra prometida solo se quita cuando nos quitamos los zapatos delante de Él. Es quitar el orgullo, es quitar nuestra propia protección, es quitar nuestra manera de pensar. Es un simbolismo de honra, es un simbolismo de humildad, es un simbolismo de santidad, que es la única forma de entrar a ese terreno sagrado de la tierra prometida. Y así es como termino la clase de hoy, para ponernos de cara cuando entremos justamente a Jericó. Cuando venga la batalla de Jericó, que la vamos a estudiar el lunes. ¿Cómo nos preparamos nosotros para enfrentar lo que viene? El mundo está hecho un caos. La iglesia está confundida. La humanidad está totalmente torcida. Y los que entienden o entendemos un poco de lo que está pasando, ¿cómo vamos a enfrentar lo que viene? ¿Cómo vamos a entrar a todo lo que le espera a esta humanidad y a la misma iglesia? Pensando ponernos nuestro propio calzado, nuestras propias ideas, nuestras propias formas de resolver. ¿Cómo vamos a hacer? O nos vamos a rendir delante de Dios y realmente vamos a caminar como Dios nos pide que caminemos. De eso vamos a hablar, porque esto que acabo de decir va a generar una pregunta y usted me va a decir: ¿y cómo quiere Dios que caminemos? Eso lo aprendemos frente a los muros de Jericó. Cuando lleguemos ese día a ver caer esos muros, ahí es donde Dios dice: esta es la estrategia que van a usar. De esta manera es que van a conquistar. De esta manera es que van a poder entrar a tomar lo que ya yo tengo para ustedes. Sin sus estrategias, con mis estrategias. No es rudimento humano. No es una forma donde el hombre interpreta la Biblia a su manera. No es con estrategias humanas dentro de la iglesia. No es poniendo un show dentro de la iglesia, es tomando la palabra de Dios, escudriñándola, entendiéndola y poniéndola en práctica de la forma en que Dios nos está diciendo que debemos de caminar en ese norte. Que lo que viene ya está conquistado. Que si se levanta un anticristo ya está conquistado. Que si hay una tribulación ya está conquistado. Que si los países se tiran bombas unos a otros y se levanta una guerra nuclear, ya está conquistado. Todo delante de Dios está conquistado. Dios nos tiene a nosotros en el hueco de su mano, y eso es decir mucho. En su gozén, en su regazo. Pero no podemos entrar si no nos consagramos. Y consagrarnos es arrancar nuestra humanidad, dejándola de lado,
quitar eso del prepucio para poder conectarnos al pensamiento que Dios nos dejó a través de lo que le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que mis hermanos y mis hermanas, aquí no se trata de lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere. Aquí no se trata de lo que a mí me parece bueno o a usted le parece bueno, sino lo que a Dios le parece bueno. Y se trata principalmente de obedecer. Nosotros andamos buscando tanto resolver a nuestra manera que terminamos enredados justamente en el tiempo donde Dios corta ese prepucio para que tengamos que sanar. Enredados ahí. Vamos a ir a Jericó el lunes. Pero la pregunta, ¿dónde estás? ¿Estás ya sanado en Gilgal? ¿Ya te has consagrado? ¿Ya dejaste los desiertos? ¿O estás en lugar de estar consagrado todavía más atrás en el desierto? ¿O cuántos todavía siguen abrazados de Egipto? Es hora de dejar Egipto. Es hora de dejar los desiertos. Es hora de aceptar la consagración del Señor, que es donde Él nos quita lo que a Él no le gusta para enfocarnos a lo que viene que a Él sí le gusta. Termino con esto esta clase. Le doy gracias a los que están en YouTube escuchándome. Le invito a que comparta este audio, que se meta al canal y escuche toda la serie. Y nos vemos, si Dios lo permite, o nos oímos, si Dios lo permite, el próximo lunes para estudiar la entrada a Jericó, la conquista de Jericó, el primer paso fuerte donde el pueblo entró. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a hacer para poder ganar esa batalla? Muchas gracias a todos los que me escuchan en YouTube. Dejo de grabar en este momento.